Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase de Economía Colombiana. El tema que le vamos a exponer el día de hoy se llama Sector Minero. Nuestro grupo está conformado por Dalia Maribel Romo Salazar, Javier Camilo Sáenz León, Juliet Estefanía Peña Ordóñez, Deiber Gonzalo Cubides y quien les habla, Jason Fernando Meléndez. Sector minero. El sector minero constituye uno de los elementos del sector primario formado por aquellas actividades económicas vinculadas a la recolección o extracción y transformación de los recursos naturales. También forma parte del sector energético, al incluir la extracción de combustibles fósiles, por ejemplo, el petróleo. El sector minero colombiano se caracteriza por la producción de varios minerales, como son el carbón, mineral del níquel, hierro, cobre, metales preciosos como son el oro, la plata, el platino, esmeraldas y materiales para la industria de la construcción, como por ejemplo la arena. ¿Okay? Aquí estamos observando un mapa de Colombia donde están los departamentos, las regiones donde más influye el sector minero, como son Cartagena, Medellín, Manizales, Quibdó, Ibagué, Cali, Pasto, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y Nopsa. Aquí estamos observando esa hermosa tabla de nuestro mapa colombiano, donde, como lo dije anteriormente, es donde mayor influencia hay del sector minero. Buenas noches, compañeros y docentes. Me permito darles a conocer el régimen jurídico normativo de la minería en Colombia. En Colombia tenemos el Código Nacional Minero, Ley 685 del 2001 y el Decreto 2655 de 1988, con los cuales se establece la explotación de los recursos naturales no renovables en Colombia. Con la citada ley, el Estado colombiano regula a las diferentes personas naturales o jurídicas para la explotación de los recursos naturales no renovables, quienes para la autorización de títulos mineros deben tener una capacidad económica solvente con el fin de poder hacer la explotación de los recursos naturales. En el año 2010 se creó el nuevo Código de Minas con la Ley 1382, pero a los 2 años de estar vigente se declaró inconstitucional, teniendo en cuenta que no se realizó una consulta popular a las comunidades étnicas en Colombia. Pero a través de los planes de desarrollo se han venido actualizando la Ley 685 del 2001. Con sus actualizaciones nos indican de la función social de la propiedad minera. Esto quiere decir que por no extraer el material, el Estado colombiano le quita de forma inmediata el título o autorización para la extracción minera. El Estado colombiano, bajo la Ley 685 del 2001, se estableció como único dueño de las minas y poder del subsuelo en los lugares donde se encuentren yacimientos naturales no renovables y es quien decide cómo se otorga o concede los permisos correspondientes para la explotación de las minas. Economía de los minerales. La historia de la extracción de hidrocarburos empieza en el año 1538, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada encuentra manaderos de crudo cerca de la población colombiana de Barrancabermeja, donde se encuentra la principal refinería del país que procesa el 95% de la demanda nacional de combustible y otros derivados. La economía mineral en Colombia es un campo especial de estudio, el cual combina una apreciación de la economía, finanzas, gestión y regulaciones ambientales y legales del sector minero con el conocimiento técnico de la explotación minera y procesamiento. Ley 685 de 2001. Los elementos principales de este proceso son la determinación de los costos, riesgos y ganancias característicos de la exploración minera, desarrollo minero, minería, procesamiento de minerales, energía y transporte reflejan la economía global del proceso secuencial de conversión. Dentro de los aspectos positivos del sector minero en Colombia se encuentra su creciente impacto macroeconómico.
Contribución de la minería a las finanzas públicas. No solo es importante señalar la cantidad de exportaciones y el valor de la producción minera, también es necesario referir el impacto directo del sector minero en las finanzas públicas. La recaudación que hace el gobierno de la actividad minera se obtiene a través de varias vías. Primero, el pago de impuestos, tales como el impuesto sobre la renta ISR, el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios IEPS. Segundo, el pago de derechos tales como el derecho a minería, el derecho especial, el derecho extraordinario y el derecho adicional, de los cuales los últimos tres se canalizan al fondo minero. La minería es el tema central de la economía minera. Puede visualizarse convenientemente como un proceso de suministros por el cual los minerales se convierten desde recursos geológicos hasta productos negociables o vendibles. Es pieza fundamental en la industria automotriz, así como en la industria aeroespacial. Las energías limpias no existirían sin el aporte a la minería. La contribución de la minería a la economía colombiana en los últimos años ha registrado incrementos progresivos evidenciados en indicadores como el Producto Interno Bruto minero, las exportaciones de minerales y la inversión extranjera directa en minería, entre otros indicadores. Precisó que en el caso de Colombia, el sector de la minería ha generado más de 350.000 empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos. Reiteró que la extracción de minerales le aporta al país el 2% del PIB. Aunque es muy importante la minería en Colombia, también debemos tener en cuenta el impacto sobre las poblaciones. Se destruyen áreas turísticas, se producen conflictos por los derechos de utilización de tierras, se producen asentamientos humanos ocasionando una problemática social. Por la contaminación del suelo y el agua se disminuye el rendimiento de las labores de agricultores y pescadores. Es preocupante la afectación de la economía en Colombia a causa de la minería ilícita. Por ejemplo, pone en evidencia que mientras Codechocó habla de 35 explotaciones ilícitas, la policía realizó entre el 2014 y el 2015 268 intervenciones a unidades de extracción minera. Esos operativos de la policía lograron en todo el país la captura de 2.242 personas y la incautación de 394 máquinas. Asimismo, sostiene el órgano de control que los procesos que adelanta la SCAR difícilmente terminan con una sanción real y acciones que reparen el daño causado. Lo mismo pasa en la parte penal. Así, de 75 casos judicializados entre el 2011 y el 2015 en Antioquia, solo 6 terminaron con escrito de acusación contra los infractores. En Cauca, de 51 procesos, solo en 4 hubo acusación. Afectaciones ambientales. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-445 del 2016, ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos y a la Contraloría General de la República conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el objeto de construir una investigación científica y sociológica en la cual se identifiquen y precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de las actividades mineras en los ecosistemas del territorio colombiano. En este sentido, las entidades relacionadas en la sentencia y otras incluidas se han reunido y conformado la mesa de trabajo interinstitucional para la investigación sobre los impactos de las actividades mineras en el territorio colombiano en virtud de la sentencia T-445 del 2016 de la Corte Constitucional. Así como a través de este estudio se puede evidenciar el impacto que tiene el sector minero en los siguientes elementos: impacto en la calidad del agua, impacto en la calidad del aire, impacto en la biodiversidad y los ecosistemas, impacto de la minería en la dimensión social. Las actividades del proyecto minero que generan procesos erosivos están vinculadas generalmente a la apertura de caminos, trincheras, construcción y montaje, remoción de estériles y la extracción del mineral.
el inadecuado manejo de los explosivos para las operaciones de arranque del mineral, la disposición de la roca extraída de las minas sobre los flancos de las montañas y la utilización de identificación y análisis de impactos de la actividad minera y la explotación lícita de minerales en los ecosistemas del territorio colombiano. Podría decirse entonces que el impacto consiste en una modificación temporal o permanente del uso del suelo debido a la intervención directa de su estructura y de sus propiedades físico-químicas. En este sentido, cobra relevancia evaluar la magnitud de la intervención superficial por parte de las extracciones mineras y su significancia para el país. De esta manera se puede poner en contexto esta intervención respecto a preocupaciones surgidas sobre la afectación a otros sectores productivos como la agricultura o la ganadería y la implicación en la posible pérdida de la sostenibilidad agropecuaria de la población de nuestro país. Los impactos más representativos de la minería sobre la calidad del recurso hídrico se relacionan con la contaminación química, el aumento de sedimentos, la disminución de los caudales y la alteración del curso. La formación de las fuentes de agua en un proyecto minero pueden darse por tres vías. La primera de ellas es la generación de drenajes, cuando los minerales sulfurados presentes en el suelo quedan expuestos al agua y oxígeno del ambiente. Estos drenajes pueden ser ácidos, neutros o fuertemente básicos, incluso pueden ser radioactivos, corrosivos y o tóxicos. Cuando los drenajes son vertidos en las superficies y sus debidas acciones de control y manejo, destruyen la capa vegetal, erosionando el suelo y contaminando los cauces de los ríos, eliminando los organismos bentónicos e interrumpiendo la cadena trófica. Además, los valores bajos del pH incrementan la concentración de sólidos disueltos y suspendidos totales, lo que puede también afectar las fuentes de agua subterránea. Una segunda vía de contaminación del agua es a través de los procesos mineros cuando se utiliza durante las operaciones o beneficios mineros. Esta agua, al entrar en contacto con los minerales extraídos, los estériles o los relaves terminan convirtiéndose en drenajes ácidos y en algunos casos, como en los procesos del oro, termina contaminada con mercurio y o cianuro. Este problema se agrava por la presencia de minas abandonadas cerca de otras minas en explotación, ya que el agua las recorre fácilmente y luego al desembocar en cursos de aguas limpias, los metales terminan movilizándose inclusive a largas distancias. Una tercera vía de contaminación del recurso hídrico es la alteración de los sedimentos en suspensión en cuerpos hídricos, muy común en las minerías de aluvión. Los sedimentos son partículas finas que se mantienen en suspensión por los remolinos de la corriente y crean una armadura de lecho que protegen los organismos de la exposición directa de los rayos del sol. A este problema se le suma que en algunos casos los sedimentos van acompañados de metales pesados como el mercurio, el aluminio o el zinc, que se bioacumulan en la cadena trófica del aire. De acuerdo con la Guía Minero Ambiental, el impacto en el componente aire se asocia con un aumento de material particulado y gases por actividades propias de la construcción y operaciones mineras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud considera que el aire limpio es un requisito básico de la salud y el bienestar humano. Debe señalarse que es un impacto presente en cualquier actividad minera producto de las emisiones, pero cuya magnitud final tiene asociados elementos como controles operacionales a la emisión, capacidad de dispersión de la atmósfera, presencia de receptores sensibles, entre otros aspectos. Este impacto tiene como atributo relevante que su capacidad de recuperación es alta porque una vez cesada la operación minera cesan las emisiones y por ende cesan los aportes a los niveles de calidad del aire. Servicios ecosistémicos. Los impactos directos a la biodiversidad y los ecosistemas por la minería son la eliminación definitiva de coberturas vegetales de diferente tipo, que son por su condición biológica un hábitat de especies del tipo mamíferos, aves, anfibios y reptiles que dependen de las plantas para su subsistencia.
El segundo factor perturbado y en algunos eliminado, mas no recuperado, es el suelo. La pérdida del suelo en zonas mineras a cielo abierto, de socavón o de aluvión permiten procesos de erosión que reducen la productividad, la estabilidad ambiental, en especial la vegetal, e impactan la regulación hídrica tanto en ecosistemas como a nivel de las unidades geográficas de cuencas sociales. Si bien en Colombia en las últimas décadas se ha impulsado la producción minera con cierto grado de contribución a la ocupación y el empleo, también este sector económico ha provocado fuertes tensiones socioambientales y pocos efectos incrementales en el mejoramiento de la economía y menos en la consolidación de factores de desarrollo en los territorios rurales y marginales del país, y en su efecto no ha recreado condiciones favorables de bienestar en las poblaciones locales. Al contrario, la presencia o anuncio de los proyectos mineros en los territorios es causante de eventos alteradores del orden público. Tales situaciones riñen con las pautas y conductas de convivencia pacífica de las comunidades afrocolombianas y estimulan el desplazamiento y el desarraigo. Finalmente, para concluir, el sector minero, como pudimos escuchar en esta explicación, es demasiado importante para nuestro país. Y como pudimos observar, está en diferentes ámbitos, como lo es la parte ambiental, la parte jurídica y la parte económica, ya que aporta una gran cantidad de recursos para nuestro país. Así que eso es todo, compañeros. Estaremos con los micrófonos abiertos, dispuestos a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias por la atención prestada y esperamos que pasen una excelente noche. Que estén muy bien.